Bueno, esto es Mente y Emoción. Mi nombre Carlos Sucías. Soy doctor en hipnosis y programación neurolingüística. Y aquellos que siguen a menudo la página de Mente y Emoción o el grupo de Mente y Emoción saben que tratamos siempre de alguna técnica relacionada con la mente, con las emociones. Y bueno, y siempre le cuento algo que sucedió en el consultorio o casos particulares o cómo abordar estos casos. En el tema de hoy lo que vamos a estar hablando es sobre hipnosis y orgasmos con hipnosis. ¿Cuándo utilizar la terapia hipnótica y para qué utilizar la terapia hipnótica orgásmica? El tema es el siguiente. Una de las cosas más comunes en mi consultorio es tratar depresión, angustia, ataque de pánico, ¿no? Y hay muchísimos casos que trato que son absolutamente complejos. Ustedes recuerden que los pacientes, una vez que llegan al consultorio de hipnosis, a la terapia con hipnosis, es porque ya pasaron absolutamente por todo. Por psiquiatra, por psicólogo, que hicieron el reiki, que el yoga, que la acupuntura, o sea, que ya están desesperados. Y cuando ya tienen ese último aliento de intento, es que ahí se animan a hacer algo con la hipnosis. En este caso es una paciente, te estoy hablando ya de más o menos unos 10 años atrás, una paciente tenía un conflicto complejo, la puse en estado hipnótico, hice una regresión y terminé encontrando que lo que le había sucedido a la persona era un abuso, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo entendí que a la persona le había sucedido, que había tenido un abuso. Pero en realidad no. Después cuando seguimos haciendo el acto hipnótico, la vemos desarrollando la escena, hacemos el acto terapéutico, ¿tá? Donde le permitimos a la persona hacer aquello que siente y esa persona lo que hizo es completó su actividad sexual. Lo que a mí para ese entonces me marcó muchísimo, porque lo que me cuestioné fue, ¿por qué esta persona no está entendiendo la situación como un abuso? ¿Ah? Y cómo es que ella siguió adelante, o sea, qué parte fue la que hizo lo que le generó el trauma a la persona. Bien, la parte que le generó el trauma a la persona fue que esa persona estaba encendida, decía, no lo tomó en ningún momento como una situación de abuso, sino muy por el contrario, fue como una consensuado, ¿no? Se expuso y eso había sido lo que le afectó. Inmediatamente que hicimos el acto terapéutico, bueno, yo le pregunté a la persona cómo se sentía, qué sensación tenía, y sus rasgos faciales, y sus rasgos faciales habían indicado un cambio súper importante a nivel neurológico. Terminamos el acto terapéutico, hice las preguntas de rutina y cuando le hice la pregunta de rutina, la persona me confesó con toda confianza, dijo, pa, hacía muchos años que yo había ocultado esto y me había olvidado. Ok, eso fue santo remedio. Es decir, tres sesiones me llevó el poder encontrar cuál era la causa verdadera. Y uno le trataba de repente el conflicto o la muerte de esta persona, aquello, pero a través de la regresión logramos que la persona recordara, obrara según las circunstancias de manera que le pareció conforme a la persona. Y eso fue sanador, que de hecho yo nunca lo hago, llamar a mis pacientes después de la sesión, preguntarles cómo estuvo, cómo se sintieron y demás. Al mes la llamé y me dijo literalmente que le había cambiado la vida, que había sido un antes y un después de su vida. Eso me hizo ponerme a razonar que, o sea, que todos tenemos historias no contadas esperando a ser reveladas.
Así que más adelante en el tiempo tuve chance de hacer otro caso. Este es un caso de una persona que me contrata porque tenía psoriasis muy extendida en su cuerpo, había entrado en estado de depresión, estaba perdiendo trabajo porque le dieron licencia médica, tuvo que hacer que su hija se fuera de la casa para la casa de la madre, había probado una cantidad de cosas, otra vez, todo lo mismo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con la persona. Bueno, empezamos a hacer regresiones, empezamos a ver dónde tenía los conflictos, en 2 o 3 sesiones la persona empezó a cambiar, ¿no? Hasta que empieza otra vez a surgir del interior de la persona ciertos hechos, es decir, hicimos unas regresiones y encontramos cierta información de índole sexual, ¿no? Otra vez lo mismo, otra vez se da exactamente lo mismo, que la persona entra en un estado depresivo de angustia por no poder expresarse sexualmente. Y acá otra vez, la persona, bueno, ya esto es una circunstancia un poco más compleja, mucho más compleja, padre muy complejo, muy difícil, hermanos agresivos, violentos, madres tal cual, entonces una cantidad de contenidos ahí súper importantes. El hecho es que la persona se apartaba de la familia, el hermano iba al encuentro y bueno, sucedía lo que sucedía. Pero lo raro fue cuando esa persona hicimos el acto terapéutico, ¿ah? Es decir, le di el permiso a través de la hipnosis de hacer lo que ella sintiera en la situación y empezó a cambiar. O sea, esa mancha de fuego que tenía, que estaba todo su cuerpo tomado por diferentes partes, después de hacer esa terapia 1 o 2 veces, empezó a cambiar y a mejorar y se sintió mucho mejor. Bueno, ya pudo retomar su trabajo y demás. Entonces entré a cuestionarme, bueno, ¿qué es lo que pasa en las personas? Evidentemente que te estoy hablando aquí de 2 casos excepcionales, si se quiere. Yo no diría excepcionales, diría 2 casos que las personas se atrevieron a expresar realmente su sentir o que se pudieron descubrir, porque como están en el trance hipnótico, aborda a su mente esa información y recuerdan un sentir que estaba oculto. Lo bueno es que, bueno, la persona retoma su trabajo, las manchas empiezan a desaparecer. Evidentemente que tenía una condición esa persona eh, de expresarse sexualmente, ¿no? O sea, en muchos rasgos, la persona cuando te hablaba como gimiendo, en su tonito siempre al final estaba el gemir, muy infantil, bueno, muy dolida, con una autoestima muy baja. O sea, toda una cantidad de indicios bien importantes, pero ¿qué indicios bien importantes? Esa persona también había pasado por una cantidad de eventos, de situaciones a lo largo de la vida, buscando una cantidad de terapias y nadie le pudo hacer mejorar. Hasta que logramos expresar su sexualidad tal cual es, y ahí la diferencia, inmediatamente. Entonces, a partir de que empieza a suceder eso, me empiezo a cuestionar, digo, ok, estos son casos un poco extremos, pero la sexualidad es algo cotidiano, es algo que todas las personas la viven y que hay mucho trauma en el medio, ¿no? O sea, evidentemente que situaciones de padres que abusaron de sus hijos, hermanos que abusaron de los hermanos, bueno, una cantidad de historias, pero me refiero, si este es el impacto que tiene en 2 casos, ¿cómo será el impacto de una persona que vive frustrada una relación, un amor y que no alcanza el orgasmo? ¿O qué pasaría con esas personas que tienen un carácter agresivo o violento? ¿Por qué es así? ¿Por qué las personas están todo el tiempo amargadas? Entonces, digo, ok, si te privamos de la sensación orgásmica,
que te hace sentir feliz, que te hace sentir contento o contenta, poco a poco vos empezás a entrar en el estado depresivo porque no sentís el placer en tu cuerpo, es decir, tratás de conformarte. A nivel intelectual sí, a nivel kinestésico no absorbes esa sensación. ¿Por qué? Entonces, a partir de ese momento, empecé, bueno, como a trabajar en casos donde ayudaba a la persona, si veía que tenían conflictos con el matrimonio, peleas, que la persona tenía depresión, angustia, ataques de pánico, bueno, cosas de estas misteriosas que son sintomatologías, por ende que no son enfermedades, pero que tienen síntomas, ¿no? Y lo empecé a probar con gente mayor, con gente, con pacientes de 50 años en adelante. ¡Wow! Y lo que empecé a encontrar fue algo bien interesante, un cambio significativo en las personas con sensación más feliz, personas que dejaron de ser conformistas, personas que después de tener la sesión orgásmica se empezaron a llevar mejor con su relación de pareja, que lograron objetivos en su vida, que empezaron a sentirse mejor, más contentas, más felices, que les cambió el carácter, ya no era un carácter agresivo ni con depresión. Entonces, wow, fue impresionante. Es más, uno de los casos era un caso de fibromialgia, donde hicimos una cantidad de cosas. La persona vino con 5 sesiones, hicimos en esas 5 sesiones una cantidad de cosas y no hubo un cambio, o sea, hubo un cambio bueno, más no hubo un cambio súper importante. Así que le planteé a la persona que de hacer una sesión de hipnosis orgásmica. Y bueno, a través de la hipnosis le fui dando las sugerencias, las órdenes, para que la persona fuera poco a poco entrando en ese clima, ¿ah? Y alcanzara el clímax, ¿ah? Lo interesante es que después que alcanzó ese orgasmo, un cambio profundo. Y que esa persona me lo dijo, es más, o sea, me lo reconoce todo. Otra cosa importante es que todos me lo agradecieron muy significativamente. Entonces, me empecé a cuestionar mucho de lo que le pasa a las personas, mucho de esto de que están insatisfechas, que no tienen una directriz de vida, que no sienten la alegría, siendo que son personas completamente normales, que tienen su vida sana, sus hijos, su familia, su esposo, económicamente están en un rango estable, pero no tienen la kinestesia de la sensación de la felicidad. Aparte también fui notando muchísima mejoría en todos los casos, que en las noches dormían mejor, que en el día tenían más energía, empezaron a desaparecer una cantidad de dolores, cefaleas, dolores en el cuello, dolores en la cintura, en la espalda, dolores en los pies, algunas personas con calambres. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y la persona se comprometía tanto en tener que contar una historia, encontrar en sus memorias algo que le había pasado. Importante, entonces, cómo a través del orgasmo la kinestesia empieza a realzarse y empieza a generar los receptores de placer, de bienestar, de alegría, de felicidad. Eso es algo bien importante. Entonces, a partir de ese momento, empecé a tratar de incluir, a promocionar, a hablar en los medios de comunicación sobre la hipnosis y la terapia orgásmica y cuánto hacen que la persona cambie. Y evidentemente que fue apareciendo personas, generalmente mujeres adultas que tienen pareja, pero bueno, sus parejas tienen problemas de erección o de eyaculación precoz, o que se llevan mal, o que no tienen intimidad. Y el cambio ha sido notorio. Gente con depresión que ha estado internada. Vos la pones en un trance hipnótico, le das órdenes para tener el orgasmo y demás. El cambio es rápido. O sea, la persona se siente mejor, empieza a ser más receptiva a esa sensación de felicidad, de alegría, de bienestar.
Entonces, hay algo que la medicina se está perdiendo, hay algo que las personas nos estamos perdiendo. Ahora, entiéndase que le doy órdenes a las personas para que alcancen el clímax, el orgasmo, ¿no? Y estamos hablando de personas que de repente sí tienen relaciones sexuales con su pareja, pero tienen relaciones sexuales que no son satisfactorias, que las personas no le, no les hacen alcanzar el orgasmo porque no entienden cómo funciona su cuerpo. A través de la hipnosis, bueno, a medida que fui haciendo las diferentes prácticas, fui entendiendo que cada una de las personas tiene un ritmo completamente distinto, tiene una necesidad completamente distinta, que la intensidad es algo importante, que la profundidad también es algo importante, es decir, que el ritmo es algo bien importante, ¿no? Entonces empiezan a tener la relación sexual más a su gusto personal, más con la intensidad que necesitan. Y ahí viene la historia, ¿no? O sea, tienen relaciones sexuales, tienen parejas y tienen relaciones sexuales, pero no alcanzan esa satisfacción. No alcanzan esa satisfacción porque no se pueden expresar, porque no pueden experimentar lo que quieren, porque no se atreven a decirle su secreto, porque de repente la persona es demasiado amoroso y el compañero o la compañera es quizás más sadomasoquista, pero no se anima a tener ese intervalo de comunicación con la persona. Al revés, que la persona es más violenta y el otro individuo es más dulce, más afectuoso. Entonces, todo esto genera ahí una disparidad. También los problemas económicos, sociales, la costumbre de estar con una persona siempre, que lo vuelve como rutinario, ¿no? Pero el hecho es que cambie. A partir de eso me puse a investigar de las diferentes terapias hipnóticas, de las terapias con orgasmo, ¿no? Y resulta que la terapia orgásmica viene desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, y antes había doctores que lo que hacían es trataban a la paciente con baños de agua fría, con una manguera con mucha presión en sus genitales, expulsaban la fuerza y las personas llegaban al orgasmo. Y con eso les iban curando de diferentes cuestiones, ¿no? De diferentes sintomatologías y hasta enfermedades. Después, ya más para la Segunda Guerra Mundial, hubo un médico alemán que tenía una clínica que lo que hacía era estimulaba a las mujeres, ¿no? Para alcanzar el orgasmo y también y las curaba de una cantidad de sintomatologías bien significativas. Así que, es decir, no se descubre nada, nada más que está un poco más moderno, pero sí nos da un aliciente o una medicación o un tratamiento para enfermedades que te llenan de fármacos, ¿no? Te hace una cantidad de chequeos y resulta que después quedas desahuciado, porque, ok, es por estrés, pero bueno, ¿qué significa el estrés? ¿O qué índole de estrés tenés? ¿Bajo qué circunstancias es eso? ¿Y cómo esa liberación de la presión sexual hace que te sientas mejor? ¿No? Pero ¿y por qué no hay satisfacción de otra manera? Entonces, hay una cantidad de preguntas que son realmente importantes. Cuestionamientos significativos, importantes, que hacen a la comunicación de pareja, pero también ayuda a entender el por qué tanta gente está tan agresiva, tan violenta. Evidentemente que estamos haciendo una generalización, hay muchos argumentos por eso, la escasez económica, los problemas, bueno, infinidad de cosas. Entonces, resulta que la persona, aún teniendo una sexualidad activa, si no la puede expresar, no puede cambiar. Pero te estoy diciendo que hubo cambios sorprendentes en pacientes, y solo por el hecho de tener unos cuantos orgasmos y en muy pocas sesiones. Hasta adicciones he curado con este tipo de cosas, con este tipo de terapia, ¿no?
siempre probando, trabajando con mujeres, porque las mujeres son un poco más osadas que los hombres, bueno, de repente no se aventuran tanto a este hecho, pero bueno, funciona en la mente humana, funciona para todas las personas. Es interesante este abordaje, por eso te lo quería compartir. Si vos querés, podés seguir mi canal de YouTube, donde vas a ver un video de una paciente también en el estado hipnótico, teniendo el orgasmo. Son varios los pacientes, pero obvio que no todos tienen la osadía suficiente o la generosidad suficiente para mostrar el trabajo. No todos dan respuesta en la misma intensidad. Acá no importa la intensidad, acá importa que el paciente sí experimente ese orgasmo y que pueda expresar ese secreto que tiene guardado, como este caso de esta adolescente que se había entregado a la hermana, ¿no? Y que después evidentemente trajo una cantidad de consecuencias en su vida, no solo por la insatisfacción, sino es que como se había entregado a su hermano, nunca le fue bien en las relaciones amorosas, en la búsqueda de la sexualidad, para llenar ese vacío con su hermano, tuvo una vida ligera en ese aspecto, ¿no? Lo cual le trajo una cantidad de incertidumbre porque quedó embarazada una cantidad de veces, se daba con cualquiera, bueno, consumía drogas, o sea, una cantidad de cosas súper importantes en la búsqueda de saciar aquello, pero que aquello tenía una forma y tenía una congruencia absoluta, hasta que no se uniera todos los cabos, no iba a suceder de esa manera. ¿Ah? También descubrió con eso su razón de ser sadomasoquista. O sea que es algo bien interesante esto, ¿no? Es algo importante a tener en cuenta porque hace una buena diferencia en las personas. Ahora me parece que habría que difundirlo un poco más, que habría que tener como cierta flexibilidad y la persona permitirse encontrar sus verdades, porque el ser humano es eso, tiene historias no contadas que están ahí esperando a ser reveladas, porque, y como no son reveladas, genera síntomas, enfermedades sintomatológicas que a lo largo del tiempo van siendo muy patológicas. Y encontrarse con sus realidades, encontrarse con aquello que les gusta pero que reprimían. Ahora que les estoy contando esto, a través de esta terapia también encontré una paciente que bueno, que ella cuando iba al liceo ¿ah? Lo que hacía es se orinaba encima, ¿no? Pero a diferencia de otras personas, ella feliz, ella ni siquiera se cambiaba, a veces sí, bueno, a veces si tenía posibilidad se terminaba cambiando, pero se lo tomaba bien. Entonces empezamos a descubrir en las regresiones la razón, el por qué le pasaba eso, y terminamos descubriendo que era una persona que de joven era muy sensible a eso, a, a esto, al calor, a la temperatura, ¿no? Y, y bueno, y cada vez que pasaba había alguien que le gustaba, pero a la vez no se sentía atractiva físicamente. Y bueno, y quedaba por esa. También los padres la cuidaban mucho y no podía tener sus historias, sus aventuras, y su manera de expresar el orgasmo era de esa manera, ¿no? Así que, o sea, si habrá historias, ¿no? Si habrá historias guardadas en las personas, si habrá verdades que están dentro de tu mente que tú no las conoces, que tú no las evalúas de la forma correcta, pero que están ahí limitándote, reprimiéndote, cercenándote la felicidad, diría yo, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Bueno, chicos, chicas, gracias por acompañar. Esto es Mente y Emoción. Mi nombre es Carlos Ucías. Soy doctor en hipnosis clínica cognitiva conductual. Y bueno, aquí estoy en mi consultorio a las órdenes para cualquier tipo de pregunta. Así que nos vemos en un siguiente video. Que pasen muy bien.